Sale, entonces, de acuerdo a la última duda que nos presentaron, querían que discutiéramos así de manera breve cómo es esto del ciclo de vida de las estrellas. Y es un buen tema para poner de ejemplos cómo es que se puede explicar esto en función de dos fuerzas. Las fuerzas principales involucradas en las estrellas son son estas. Son la fuerza electromagnética, es la fuerza de gravedad y la nuclear fuerte. Nada más le voy a poner fuerza y la fuerte, ¿no? Entonces, esas son las tres principales fuerzas que se ven involucradas en el funcionamiento de las estrellas. Por ejemplo, nada más nos faltaría una que es la nuclear débil, pero la verdad es de que no participa mucho o no nos va a ser útil para hacer la descripción. Luego eso sucede, que dependiendo del tipo de fenómeno, a lo mejor puede existir alguna fuerza, pero no tiene mucho caso como describirla. En las estrellas, la competencia se puede resumir de dos maneras. Hay una fuerza de gravedad que empuja, ¿sí? La fuerza de gravedad quiere mantener a la estrella, ¿cómo se llama? Comprimida, se lo pueden imaginar mm, como algo que trata de amasar la estrella, que no se desparrame. Es como si tuvieran masa para galletas y la masa está muy aguada, entonces ustedes no quieren que la masa se les caiga, se les vaya entre los dedos. Entonces, más o menos así funciona la fuerza de gravedad en las estrellas. Las mantiene juntas. El elemento más abundante que existe en el universo es el hidrógeno. ¿Sí? Algo así como el 94% de la materia que hay en el universo es hidrógeno. Eh, Luego un porcentaje más pequeñito es el helio y como el 1% de todos los elementos es ¿cómo se llama? Son el resto de los elementos, eh, como el carbono, el oxígeno y cualquier otro que se les ocurra. Entre más pesado es el elemento o entre más lejos está de la tabla periódica, es menos abundante en el universo. Entonces aquí vamos a tener a la fuerza de gravedad, que quiere mantener unida la estrella. Ahora, se pueden imaginar como si esto fuera un montón de pelotitas de gas. Dejen ir haciendo el dibujo. Entonces la gravedad empieza a juntar el gas. Imagínense que cada una de esas pelotitas vamos a ponerlas de color así anaranjado. Imagínense que cada uno es un átomo de helio, no, perdón, un átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces la gravedad comprime esto y como esto está formado por partículas cargadas, pues bueno, la fuerza electromagnética, sí, perdón, ahí me sobresece ese, la fuerza electromagnética quiere mantener separadas estas cargas. Vamos a hacer el zoom para acá. Y estas cargas no les gusta estar juntas. Es decir, esta carga, ay, quedó como muy grande. A ver, déjenme ponerle una flechita. Entonces, este átomo por ningún motivo o de ninguna manera quiere juntarse con sus vecinos, ¿sí? Entonces esa es la dificultad. Y como este no quiere estar junto, cada vez que un átomo se quiere acercar a este, se repele y en ese proceso de repelerse se produce mucho calor. Entonces esto va a aumentar mucho la temperatura, ¿sí? Entre más gas ustedes tengan, tienen más masa y como va a haber más masa, va a haber más gravedad. Entonces la competencia es gravedad contra temperatura, ¿sí? La gravedad quiere comprimir la temperatura, vamos a poner esto de color rojo, ¿sí? La temperatura quiere reventar la estrella, quiere hacer que la estrella se expanda.
llega un momento, o hay un momento crítico, donde si la gravedad logra ganar, estas partículas que no quieren estar juntas van a tocarse, y cuando ocurra esto va a aparecer la fuerza fuerte. Este es el famosísimo proceso de fusión nuclear. ¿Sí? La fusión nuclear ocurre cuando estos hidrógenos que no querían estar juntos lograron juntarse lo suficiente, y entonces esto de aquí desaparece, o sea, ya no tenemos dos hidrógenos, y ahora nos va a aparecer un helio. Lo vamos a poner de color azul. Entonces se puede decir que las estrellas, casi todas las estrellas, su combustible es el hidrógeno, lo queman, eso de quemar es entre comillas, en realidad lo que hacen es fusionarlo, ¿sí? Y ya que lo fusionan, se convierte en el helio. Este proceso ocurre hasta que se acaba todo el helio, entonces estas cosas se van a ir fusionando cada cierta cantidad de hidrógenos fusionados, nos van a dar con un helio como resultado, y va a llegar un punto donde nos vamos a acabar el helio. ¿Sí? O sea, llega un punto donde la estrella fusiona todo el helio, se lo acaba. Ahí decimos que lo quema. Entonces nos quedamos con puros helios. ¿Sí? Y como estos helios todavía, o sea, si a los hidrógenos no les gustaba estar juntos, a los helios todavía les gusta, es todavía más difícil que estén juntos. Entonces por un instante la temperatura gana, y si la temperatura gana, la estrella crece. ¿Sí? Entonces eso era lo que más o menos discutíamos el día de... Bueno, salió la duda, ¿no? Entonces por un momento esa temperatura gana, y nos quedamos con una estrella que tiene puro helio. Y como la temperatura vuelve a aumentar, al ganar todavía más temperatura, lo que vuelve a ocurrir es que la gravedad va a querer empezar a fusionar estas cosas, y los helios empiezan a combinar y van a producir elementos más pesados como el berilio, y empiezan a producirse todos los elementos de la tabla periódica. Las estrellas como el Sol pueden producir elementos hasta el carbono. Cuando ya todo se empezó a fusionar tanto que se produjo carbono, la estrella ya no puede mantener, o sea, el calor sube tantísimo que la gravedad no puede mantener unida a la estrella, y la estrella literalmente explota en lo que se conoce como una nova. Y Profe, sí, ¿quién los escuchó? Joana, Sí, dime, entonces, como usted estaba explicando, básicamente, por ejemplo, el Sol es una estrella gigante con mucho helio. Hay hidrógeno. probabilidad que explote, ¿verdad? No es que vaya, de hecho va a explotar, sí, pero eso va a pasar en tantísimo tiempo que nosotros, yo dudo mucho que la humanidad siga existiendo para esas épocas, al menos al paso al que vamos. Yo le apuesto más a que nos extinguimos más entre nosotros mismos antes de que el Sol explote. Y pues bueno, si le logramos ganar la carrera al Sol, quizás inventemos algo para viajar a otro lugar u otro planeta. Pero esto es lo que va a pasar tarde que temprano, dentro de miles de millones de años. Entonces las estrellas así funcionan. Las estrellas más grandes pueden fusionar elementos más pesados. Por ejemplo, las estrellas gigantes, que son azules o son blancas, esas pueden producir hasta el elemento hierro. Pueden seguir el proceso de fusión hasta el hierro. Y cuando ocurre para las estrellas más grandes, no se produce una nova, se produce una supernova. Seguramente habrán escuchado hablar de eso, ¿sí? Y cuando ocurre la Profe, explosión... ¿Sí? ¿Sí? perdón por la interrupción. ¿Qué pasa cuando se convierten en una enana blanca o en un agujero negro? O sea, ¿cuál es la diferencia? Vamos para allá. Digamos, lo estamos llevando por el camino. Todavía nos falta un pasito para llegar a esas situaciones, ¿sí?
Eh, Profe, ajá, Katia. perdón. De este tenemos que hacer apuntes a cuenta como tema de... No, esto es para, un ejemplo de cómo se puede describir un fenómeno usando las cuatro fuerzas. Bueno, aquí nomás usamos tres. Y no, eso no lo tienen que apuntar, esto es para su cultura general. Ok, gracias. Ahorita que empiece la clase, ahí les voy a decir, aquí empiecen a copiar, a apuntar, a tomar capturas. Sí, gracias, profe. Sale. Entonces, si la estrella tiene más masa, es decir, es más grande, puede llegar hasta el hierro y puede producir la supernova. Las enanas blancas, ¿de dónde salen? Salen de las estrellas amarillas como el Sol. Cuando llegan al carbono, ya no pueden fusionar, el calor gana, la estrella se desintegra, produce la nova, ¿sí? Y en el centro queda lo que se le conoce como una estrella, una enana blanca, que fue como el remanente del núcleo que no se alcanza a desintegrar y que la gravedad logró mantenerla a salvo. Entonces el residuo de todo esto pues es la famosa enana blanca, ¿no? Conforme pase muchísimo tiempo, esta estrella todavía sigue manteniendo reacciones nucleares, pero muy pequeñitas. Sí, ahí le quedan remanentes de elementos que puede seguir fusionando y ya cuando se acaba por completo, se transforma en una enana negra. Para las estrellas más grandes, si tiene un tamaño crítico, o sea, es grande pero no tan grande, ocurre la supernova. Y en las novas y supernovas se crean los elementos más pesados al hierro. Entonces, cuando ocurre una supernova, se crean elementos como el uranio, el plomo, y cualquier otro de la tabla periódica que sea más pesado que el hierro. Cuando la estrella es muy, muy grande, todavía más grande, y el resto de la supernova es una estrella de neutrones. ¿Sí? El remanente son las estrellas de neutrones. Es decir, todos los protones se fueron en la supernova y como los neutrones no tienen carga y se pueden mantener juntos, por eso queda una estrella de estas. Datos, si tú pudieras sacar una cucharadita de una estrella de neutrones, la cucharadita tiene más o menos la masa de la Tierra. Entonces es materia muy densa, muy comprimida y que se comporta de una forma extraña y exótica que de hecho no se entiende del todo. Para las estrellas más gigantescas, eh, el calor jamás va a ganar, quien va a ganar es la gravedad. ¿Sí? Entonces, cuando gane la gravedad, todo esto no va a poder explotar. De hecho, todo esto se va a comprimir en lo que se conoce como una singularidad. Literalmente la gravedad gana y ¡pup! Y esto es lo que se conoce como un agujero negro. Entonces es más o menos el ciclo de vida de las estrellas. No sé si con esto resolví o solventé las dudas o si tengan alguna otra pregunta o comentario que quisieran hacer. Entonces el agujero negro es una estrella comprimida. Sí, ultra comprimida. Tan comprimida y con tanta gravedad que ni siquiera la luz se puede escapar de ella. Y por eso o sea, no se pueden observar los agujeros negros con un telescopio. Como no emiten luz, pues no los puedes encontrar. Ahora con el descubrimiento y la verificación de las ondas gravitacionales, es la nueva herramienta que tenemos para observar a estos bichos, ¿sí? Y, por ejemplo, el agujero negro, escuchan la palabra agujero y se imaginan una especie de hoyo que los lleva a la otra dimensión. No, el agujero negro es un punto. Es un punto que tiene toda la materia comprimida, colapsada ahí. ¿Sí? Imagínense, ¿cómo se llama? Que es como tomar toda la masa del Sol y ponerla en la punta de un alfiler. Entonces un agujero negro es un puntito. ¿Sí? Julio. Profe, ¿qué no se supone que el agujero negro está hecho de pura materia negra, oscura, pues? No, la materia oscura esa es otra historia. Ah, muy bien, ok, nos Ya, quería asegurar. sí, no, los agujeros negros están hechos de materia normal, ¿sí? Muy bien. Pero no de materia oscura. La materia oscura, bueno, eso es tema para otra clase. Carol. Pregunta, profe, algo rápido. Ah, sí, Dijo Julio. que el agujero negro es algo que, bueno, es pura materia que está comprimida, ¿no? ¿Se podría descomprimir, o sea, hacer todo lo contrario? Hay un concepto en física que es muy Ajá, interesante que lo preguntes. Hay un concepto hipotético que se llama el agujero blanco, que es justamente el inverso del agujero negro. El agujero ok, negro comprime todo. Se dice que
el Big Bang debió de haber sido una especie de agujero blanco, ¿no? Algo que acelera todo y lo De pura expande. luz, ajá, claro. Pero no, o sea, no tenemos evidencia más que el Big Bang que Una precedió a teoría, nuestro ¿no? universo. Sí, no se Claro. ha observado uno, hasta donde sabemos. Pudiéramos pensar que nuestro universo completo que se expande puede ser un agujero blanco. Pero esto es, lo del agujero blanco, eso es hipotético. Lo que sí nos consta y lo que sí existe es el agujero Ah, negro. pues, Eso sin temor a equivocarnos. Y hay algunas teorías que explican que los agujeros negros se pueden evaporar, que pueden emitir materia, pero todo eso está en teórico. O sea, no tenemos, es muy complicado estudiar esto porque no emite luz y si no emite luz, pues, o sea, nadie sabe qué rayos ocurre aquí adentro, cómo son las leyes de la física, ¿sí? Entonces, es tema de frontera. ¿Algo más, Julio? nada más, profe. Perfecto. Carol, ahora sí. Profe, ya me surgieron, bueno, unas dos dudas. Si no es posible, se supone que la gravedad es lo que hace un agujero negro, ¿cómo se podría descomprimir? Y un agujero blanco, ¿cómo se crearía? Y aquí va a ser, Eh, este, escuché bueno, una vez vi un video que decía que se cree, no sé si es una hipótesis o si ya lo verificaron o no sé, se cree que el centro de las galaxias son agujeros negros, pero muy, muy grandes, así increíblemente grandes. Y ya, eso era todo. Sale, de tu primera duda, no se sabe. Es tema de frontera, o sea, hay mucha gente que se dedica a investigar eso a través de teorías, a través de observaciones astronómicas, y no, hay preguntas que no están contestadas todavía. Hay mucha chamba en esa dirección. Y tu siguiente pregunta, la respuesta es sí. Está verificado y se sabe perfectamente que las galaxias se mantienen unidas gracias a agujeros, en promedio a un agujero negro supermasivo en el centro, que genera la gravedad suficiente para mantener el espiral o la estructura de la galaxia completa. Entonces sí, particularmente si les gusta la astronomía, pueden conseguirse una app, en alguna noche busquen la constelación de Sagitario. En el centro de la constelación de Sagitario está el agujero negro supermasivo que mantiene unida a la Vía Láctea. Ahí como dato. ¿Con eso lo haces, Carol? Pues por ahorita sí, profe, luego lo voy a molestar más. Gracias. No, sí, adelante. Luis. Ah, sí, ahora me toca a mí. Según yo, la luz no es materia. ¿Por qué los agujeros negros no la dejan escapar? Esa es muy buena pregunta. Efectivamente, la luz no es materia. La luz no tiene masa, ¿sí? Entonces, sin embargo, era un poco de lo que les decía ayer al final, la gravedad ya estrictamente no es una fuerza. La gravedad es un efecto sobre el espacio-tiempo. Resulta que las cosas con masa, como puede ser un agujero negro, lo que hacen es curvar el espacio, ¿sí? Entonces, o sea, puede sonar muy extraño, pero el espacio que está alrededor del agujero negro, ¿sí? Voy a hacer imagínense que ese es como parte del espacio que rodea al agujero negro, ¿sí? La gravedad es tan gran, o sea, en realidad la gravedad lo que hace, nada más dejen ver aquí cómo lo hago así y espérenme para poder hacer el efecto como Dios manda. Casi todo se puede hacer en este programa de dibujo. Ay, no me deja. Ah, sí, ya, aquí está. Entonces, la gravedad, la masa y la energía lo que hacen es curvar el espacio, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que el espacio, la gravedad y la masa es tan grande que el espacio se curva. Entonces, pasa esto. O sea, y no es ningún efecto figurado, eso sucede. El espacio se curva sobre sí mismo y se cae sobre sí mismo. Entonces, la luz en realidad que va viajando por aquí se encuentra este espacio y en lugar de seguir en línea recta, pues agarra la curvatura de ese espacio y ya no se puede escapar. Eso es lo que pasa. Aunque la luz no tenga masa, como el espacio se curva, acaba tarde que temprano en el agujero negro.
No sé si con eso respondo tu pregunta. Bueno, Joana. Sí, profe, son dos preguntas. ¿Qué pasaría si un agujero negro explotara? ¿Y qué se puede generar? ¿Se puede generar energía a través de un agujero negro o no? Mm, En teoría, por ejemplo, ¿cómo se genera energía? Con movimiento. Entonces, si tú pusieras a rotar algo alrededor del agujero negro, obviamente lo suficientemente lejos como para que no se caiga, y tú esa rotación la pudieras transformar en trabajo, energía, en corriente eléctrica. De hecho, sí hay mucha gente que hace trabajos teóricos de ese estilo. Y un agujero negro, hasta donde sabemos y conocemos, no puede explotar. ¿Sí? Hay gente que dice que azarosamente va a suceder y nuestro universo desaparecerá y creará otro, pero todo eso no se sabe. Hasta donde conocemos y entendemos, los agujeros negros, por eso les decimos así, o sea, son pozos sin fondo. Solo sabemos que jalan, se comprimen y ya cuando no pueden comprimir nada más, crecen, pero explotar, no. Natalia, Hola, profe, ¿cómo está? ¿qué tal? Tengo una pregunta, pero es un tema como que difícil, bueno, para mí. El tiempo y espacio curvo, o sea, ¿a qué se refieren con curvo? Eh, o sea, es que no es intuitivo de imaginárselo. Sí, o sea, no es, o sea, tu pregunta de hecho es, en ese aspecto es difícil como tratar de explicarlo. Em, estas cosas que les cuento, digamos que cuando uno lo ve a través de puras ecuaciones, uno interpreta las ecuaciones y llegas a la analogía. Sí, o sea, una analogía. Nuestros ojos solo perciben tres dimensiones, pero bueno, sabemos que tenemos al tiempo. Entonces, pues sí, o sea, así como te lo digo, el tiempo y el espacio se curvan y ocurren efectos no esperados. Y lo más interesante de estas teorías es que están, o sea, están verificadas con un montón de observaciones astronómicas. Eh, pero bueno, que se curve el espacio y el espacio, o sea, no es algo que tú te puedas imaginar a lo mejor en principio físicamente, porque el espacio nosotros no lo podemos ver, pero como sí lo podemos representar en una ecuación, podemos entender que eso surge, que eso pasa. No sé si con eso te dejo con más dudas o aclaro lo que me preguntabas. Las dos. O sea que podemos decir que los viajes en el tiempo y las distintas dimensiones pueden ser factibles. Eh, Viajes en el tiempo, hasta donde se sabe y está verificado, solo hacia el futuro, jamás hacia el pasado. Y sí, claro que es factible. Este, y bueno, eso de que no puedas regresar en el tiempo tiene que ver con una cosa que se llama principio de causalidad. Hasta donde sabemos, hemos verificado y visto, podemos hacer que algo viaje al futuro, pero no hacia el pasado. Pero también eso es, digamos, hay que dar detalles, ¿no? Para no dejarlos tan en el aire. Por eso a veces es complicado hablar de estos temas. Como que hay que definir o establecer unas cosas previas, por ejemplo, para haber entendido esto de la estrella, pues ya les platiqué un poco de qué es la fuerza electromagnética, gravedad fuerte, y les fui diciendo, pero para contestar esas preguntas necesitaríamos hacer otra explicación desde cero, ¿no? O sea, también es cuestión de tiempo. ¿Alguna otra cosa más, Natalia? No, profe, gracias. Sale, pues espero que hay medio que de Julio. Profe, las ecuaciones cinemáticas, ¿cómo funcionan en la física? ¿Las qué? Las ecuaciones cinemáticas. No te preocupes, eso lo vamos a ver en el segundo parcial con lujo de detalle. Ok. Sí. Pero para, digamos, decirte algo, son Sí. fórmulas que hacen predicciones y de hecho de eso vamos a hablar a lo largo de la clase de cómo hacer un par de predicciones, ¿sí? Ok. Son ecuaciones donde tú metes ciertos datos y, Ok. y te pueden decir dónde estuvo la partícula, dónde está o dónde estará. Muy bien, perfecto. Ok. Gracias. ¿Sale? Carol,
Profe, era sobre lo de la luz. Entonces, realmente el agujero negro no se traga la luz. O sea, más bien como que la luz sigue como el caminito de la curvatura que hace el agujero negro, pero no es como que el agujero la chupe o cómo es eso. Perfectamente lo que acabas de decir. Eh, La curvatura se cierra sobre sí misma y ahí se queda atrapada, dando vueltas. El problema es que como no entendemos cómo funcionan las leyes de la física en un objeto de estos, pues no podemos decir al final si se queda dando vueltas, si la luz se convierte en alguna otra cosa, pero sí es como lo dijiste, no es que la jale, no es que la chupe, el espacio se curva y la luz se cae sobre el agujero y ahí se queda. Y una vez que llega al agujero negro, pues perdemos toda la información, Carol. Ok, gracias. ¿Sale, Alejandro? Profe, en caso de que existiera un agujero blanco y el agujero negro chocara con el blanco, ¿quién ganaría? Pues quién sabe. Como eso del agujero blanco es hipotético, pues eso no te lo podría contestar porque pues, no hemos visto En ningún. eso tal vez podría ganar el agujero negro. Pues que uno, como quien dice, absorbe y el otro expulsa, ¿no? Pues la lógica diría, o la lógica o la obviedad, pues diría que, bueno, que se neutralizarían, pero Eso lo yo, podríamos saber viendo Goku, ¿no, profe? no, con Goku podemos entender cómo funciona eso de la causalidad y los viajes en el tiempo, pero no los agujeros negros. Akira Toriyama todavía no nos pone un agujero negro en su serie. ¿Sale, Joana? Profe, ya ve que en la última teoría de Stephen Hawking que se trataba de los universos paralelos o pues el inicio podría decirse del universo, este, se puede decir que hay un fin en el universo, porque decía que podía haber el fin del universo, o sea, Eh, no sé cómo explicarlo. bueno, déjame completarle, creo que sé de qué hablas y si no me corriges. Eh, el hay varias teorías o varias opciones de acuerdo a lo que poco mucho que sabemos de física, de cómo podría acabar el universo. De hecho, las listamos aquí en el chat. Eh, hay unas teorías que dicen, pero ojo, todos esos son cosas no comprobadas, o sea, son las posibilidades. Y al menos hasta donde sabemos y nos dicen las ecuaciones, no hay más posibilidades. Puede ocurrir un Big Crunch creo que le dicen. O sea, el universo va a llegar a un momento donde ya no se puede expandir más y va a rebotar. Y va a ser un universo cíclico que va a expandirse, rebotar. ¿Qué tanto? No lo sabemos. ¿Sí? Hay un artículo en Wikipedia que habla de todos estos detalles. Esto va a pasar si de alguna forma las fuerzas de gravedad le logran ganar a todas las demás, ¿no? Tarde que temprano todo será una especie de agujero negro. ¿Sí? Y en teoría pues podría reiniciarse el universo, pero pues, es imposible saber eso. Puede ocurrir uno que se llama el Big Scratch, creo que le dicen. A ver si lo... que es el gran rasgado, se podría traducir. A ver si lo escribo bien. Si ganan las demás fuerzas y no la gravedad, el universo se va a seguir expandiendo infinitamente y todas las cosas se van a empezar cada vez a separar más unas de las otras y el universo se va a desarmar y ahí se va a acabar porque si todas las partículas están muy alejadas unas de las otras, pues ya no va a poder haber estrellas, ya no va a poder haber interacciones, incluso conforme vaya ganando las fuerzas de expansión del universo, hasta los mismos agujeros negros se deberían de desintegrar. Pero bueno, esa es otra teoría. Y hay otra que se llama la muerte entrópica, ¿sí? Que es el punto intermedio. O sea, el Big Crunch es que rebote, el Big Scratch es que cada vez se separe más y se rasgue el universo, ¿no? Es decir, cada vez se expande infinitamente. Es como jalar la liga
y la vas a jalar tanto que se va a romper. La muerte entrópica es que de alguna manera el universo se va a ir expandiendo, se va a ir frenando, pero no se va a frenar lo suficiente como para rebotar. Entonces, igual toda la energía de las estrellas, los procesos de calor, de transferencia de energía, etcétera, todos poco a poco se van a ir agotando, van a ser menos eficientes y el universo se va a empezar a enfriar, y cuando esté lo suficientemente frío, es decir, todo el universo a la misma temperatura, no va a poder haber ningún tipo de proceso y se va a quedar, por así decirlo, congelado. También le dicen el Big Freeze, el gran congelamiento. Esas son, de acuerdo a las teorías físicas más avaladas, más corroboradas, las tres posibilidades, y de hecho la que más va a ganar, de acuerdo a las observaciones, datos experimentales y teorías, es la muerte entrópica. Entonces, más o menos va por ahí. Luego, Julio, vamos de vuelta con Julio. ¿Qué duda tienes? Bueno, es más una pregunta para confirmar mi respuesta, pues. ¿Cuál era? Ah, sí. La masa, cuando se combina con la velocidad, da movimiento lineal, ¿verdad? Sí. ¿Me podría explicar muy bien qué es el movimiento lineal? Aún no lo tengo tan claro, pues. Bueno, eso ya es cosa como hay de temas selectos de física, pero es una forma de medir el movimiento. Muy bien. Un objeto tiene más movimiento entre más velocidad tiene, digamos que eso es obvio, y también un objeto se puede considerar que tiene más movimiento si tiene más masa. Ok, muy bien. Bueno, ahí ya entendí más o menos, gracias. Sale, luego Natalia. Profe, a ver, me quedé pensando. Y se supone que si hablamos de espacio-tiempo curvo, hablamos de física cuántica, ¿qué no? No, hablamos de relatividad general. Las teorías, eso del espacio-tiempo curvo, se refiere a relatividad general. Y el gran problema que hay es que esa teoría es incompatible con la cuántica. La cuántica es la teoría de las cosas muy pequeñitas. O sea, un agujero supermasivo, las estrellas y todo eso, son objetos muy grandes. Entonces, como son objetos muy grandes, se describen con relatividad general de acuerdo a lo que platicamos la última clase. ¿Sí? Y la teoría cuántica sirve para describir objetos muy muy pequeñitos. Para describir un agujero negro completamente en su interior necesitaríamos una teoría que combine relatividad general y cuántica, y tal cosa no existe a la fecha. Hay mucha gente que lo intenta, pero es muy complicado. Es que, a ver, profe, no manches, es que me quedé pensando y pues dije, si en caso de que existieran esto de los universos paralelos y todo eso, entonces la realidad es creada, es percibida por nosotros, o sea, ¿cómo funciona eso? Mira, lo de los universos paralelos, eso puede provenir como de dos especies de ideas. La primera son los fallidos viajes en el tiempo. Cuando les decía que Dragon Ball explica muy bien el viaje en el tiempo, es porque de verdad lo hace. Por ahí los que conozcan la serie sabrán de qué hablo, y los que no lo planteo un poquito. Se supone que va a morir el protagonista, y para que no muera el protagonista y no se acabe la serie, se supone que muere, y una persona viaja en el tiempo para evitar que muera. Pero en lugar de viajar en su propio tiempo, viaja a un universo paralelo, una realidad paralela. Y eso es lo que se espera que ocurriría. Porque si fuera como el mismo universo, él al viajar al pasado y evitar que muera esta persona, pues se supone que en el futuro no muere, y si no muere no hay razón para que él viaje al pasado. Eso se le llama una paradoja, o una falacia. Entonces eso no tiene lógica. Por lo tanto, como no tiene lógica, o sea, ya de a de veras eso no puede suceder. ¿Qué es lo más lógico? Pues que se cree como esa línea alterna temporal donde el protagonista sí murió, y otra línea donde el protagonista no muere, y se crean dos mundos paralelos. Esa es una forma. La otra forma O sea, es... multiverso, ¿no? Ajá, los multiversos, exactamente. Otra forma de entenderlo es a través ahí de la mecánica cuántica. En mecánica cuántica no se habla de lo que sucede, se habla de lo que podría suceder y todas las posibilidades. Entonces se habla que en los niveles microscópicos las cosas son azarosas, y que de todas las posibilidades de repente ocurre una, ¿sí? Y las que no ocurrieron, hay gente que dice que ahí se crea otro universo, pero eso sí para nada está verificado. Eso es completamente hipotético.
Entonces, por ahí va el rollo de los multiversos. ¿Sí? Y Karen. No sé si esté bien formulada la pregunta, profe, pero es ¿la cantidad de fotones que desprende un átomo determinan la velocidad o la intensidad de la luz? La cantidad de fotones tienen que ver con la intensidad. La velocidad de los fotones, esa siempre tiene que ser la misma. O sea, de hecho, la luz es una cosa media extraña y bizarra. Siempre se mantiene en la misma velocidad independientemente de cómo la midas o cómo tú te muevas. Entonces eso me suena más a un concepto de intensidad. No sé si con eso queda. Sí, muchas gracias. Ale, Karen. No, ya fue todo, ¿va? Bueno, esto fue muy divertido de hacer. Nos quedan 8 minutos. Si se fijan, cuando una sesión así, yo creo que tenerlas de vez en cuando creo que puede ser fructífero e interesante para todos. Digamos, les voy a ser sincero, no me pesa perder la clase. De hecho, la clase fácilmente nos podemos recuperar. Entonces, nos quedan 8 minutitos. Les voy a hacer una especie de encargo, ¿sí? Para la siguiente clase poder avanzar. O sea, cubrir lo que teníamos que ver hoy y no nos vayamos a atrasar demasiado en el tema, que yo espero que no suceda. Les voy a pedir de la manera más amable que en un rato libre que tengan le den una leída de la página 6. De hecho, la idea es que la lectura la hayan podido hacer a más tardar para mañana. Y más o menos... No, espérenme, no ocupamos tanto. Puedan revisarlo hasta la página 14. ¿Sí? De la 6 a la 14. Hay muchas cosas que se pueden brincar. Por ejemplo, los pies de figura, quizás les pueda parecer mucho, pero no es tanto lo que tienen que revisar. Por ejemplo, esto que dice actividad transversal, se lo pueden brincar, eso no lo tienen que leer. Y el objetivo de que lean esto es que cotejen un poquito lo que les platiqué la primera clase con lo que viene en su libro. La historia de la física es enorme, es súper extensa. Entonces... O sea, en este curso no nos va a dar tiempo de ver todos los detalles, pero es para que completen un poquito lo que les conté el día de ayer. Angélica, ¿cuál es tu duda? Profe, a ver si no me escucho trabada. Bueno, es que era una duda sobre otro tema, pero como estaban hablando de otro tema, no quería como meterla así para no revolverlo. ¿Cómo se llama? Pero a ver, tengo cambio de tema. Está duda bien. Del tema del gato de Schrödinger, y es que mi pregunta es porque hay dos realidades de este experimento, que es la de si el gato está muerto o vivo. Entonces mi pregunta es que si podríamos dividir el tiempo y dejar que corriera en dos direcciones diferentes para así tener al gato vivo y muerto en una sola y no crear varias, ¿cómo se dicen? Realidades paralelas. Y ya, es todo. Ustedes hacen unas preguntas bien difíciles. ¿De dónde las están leyendo? No se crean, es broma. Eso del gato de Schrödinger. Eso del gato de Schrödinger es como un ejemplo hipotético. O sea, ya en la hora de la realidad eso no lo puede, o sea, no funciona tan así. Se refiere, o sea, para entender un poquito cómo funciona eso, la mecánica es lo que se considera una teoría determinista. ¿Sí? Lo que vamos a ver de hecho en el curso es eso. De alguna forma yo les doy ciertos datos y ustedes con esos datos siempre obtienen el mismo resultado. Que van a dejar caer la pelota desde 5 metros, entonces tarda 1.3 segundos en caer. Y siempre que usen el dato de 5 metros como resultado, tú siempre obtienes que tarda en caer 1.3, cae en 1.3 segundos. En la mecánica cuántica no funciona así. La mecánica cuántica, digamos que ya hablando de una cosa de veras, si tú le mandas luz a un átomo de hidrógeno, digamos que su electrón puede pasar de un nivel base a un nivel excitado, ¿sí? Entonces cada vez que hagas el experimento vas a obtener resultados diferentes, ¿sí? Y no vas a poder determinar una cosa hacia el 100%. Lo que vas a poder hacer es como un promedio de qué es lo más probable que ocurra cuando le lances luz al átomo y ella es todo lo que puedes decir. Lo del gato de Schrödinger es
es una cosa como para tratar de poner algo por el estilo. Le pones la trampa al gato, cuando abras la caja quizás se abra, quizás no. Entonces tú no puedes saber de forma determinada si el gato vive o muere. Vas a tener que hacer el experimento con muchos gatos, ¿sí? Lo cual no estaría bien, por supuesto. Vas a tener que hacer el experimento muchas veces para sacar un promedio. Entonces eso es lo que significa. Y luego hay gente que agarra eso muy literal y dicen o piensan o creen o asumen que cada vez que hay una medición o cada vez que haces el experimento o tomas una decisión, se crean realidades paralelas, pero pues el problema de esas ideas es que a la fecha pues no hemos encontrado uno de esos mundos paralelos. Y el día que lo hagamos, pues bueno, quedará corroborado, ¿no? No sé si con eso queda más clara la idea. Angélica. Sí, profe, gracias. Sale, Carol. Ahí te veo todavía con la manita levantada. Profe, ¿qué tenemos que apuntar? ¿Mande? No, de aquí no tienen que apuntar nada. Solo les pido que hagan una lectura para la siguiente clase yo avanzar un poquito más rápido. Les voy a pedir que le den una leída muy ligera, o sea, de corridito, sin que se pongan a estudiar ni a profundizar, de la 6 a la 14. ¿Sí? Ese es el enorme favor que les quiero pedir. Y esto yo a partir de la 14 ya la siguiente clase lo discutimos con calma. ¿Queda claro? Ok, gracias, profe. ¿Sale, no? Profe. Al contrario, pues bueno, 3:38, los dejo. Esta clase se grabó por si luego quieren volver a checar alguna cosa. No la voy a subir con un nombre especial, ahí se las pego para que la puedan revisar después.